¿Qué pasa si hay una recesión económica mundial? Seguramente durante los últimos días has llegado a escuchar el término recesión, ya sea en redes sociales, comentarios de tus amigos o en tu propia casa. Pero ¿te has preguntado qué pasaría si llegara a presentarse una recesión económica mundial? Pues hoy te responderemos esa pregunta. Así que prepara tu cafecito, ajusta tu cartera y bienvenido a Feedmasters. Primero que nada, hay que saber que la recesión económica se aplica en situaciones en que los países sufren crecimientos negativos en su PIB, mejor conocido como Producto Interno Bruto, durante al menos 2 trimestres consecutivos. Básicamente es un indicador de que la economía de un país se contrae de manera continua, lo que tiene una serie de consecuencias asociadas a la actividad empresarial y el consumo o la tasa de desempleo. Ahora, el significado propiamente dicho de la palabra recesión, como dice su definición, es la disminución o reducción de la actividad económica en el conjunto de la economía y que afecta notablemente a múltiples indicadores clave de la economía de un país. Ahora que sabemos los términos generales, podemos hacernos una idea de qué pasaría si esto sucediera no solo en un país, sino en todo el mundo. La globalización hace que situaciones en que se dé una crisis económica de países concretos o una cierta parálisis en la actividad económica o empresarial producida por múltiples factores, así como también aquellas en las que puedan dar casos de pandemias o crisis a nivel global, alertando a los mercados mundiales y desencadenando una recesión que afecte a la economía global. Por lo que una recesión supone reducir el crecimiento económico mundial. Suscríbete a Feedmasters. Partimos, por tanto, de un escenario en el que la economía de un país disminuye y que, como causa-efecto, implica un descenso de la inversión, aumento de desempleo y un descenso de salarios, derivados de la menor capacidad económica de las empresas y de la necesidad de amortizar puestos de trabajo por el descenso de la actividad empresarial. De igual manera, dentro de las características comunes de la recesión económica, está que se produce un descenso del consumo, ya que al haber menos personas ocupadas y con una capacidad económica menor, el nivel de gastos de la población disminuye. Y al haber menos consumo se acentúa el descenso de ingresos de los negocios, que vuelve a afectar a la pérdida de puestos de trabajo y al cierre de negocios. Así es, ese puesto de Doña Juanita es tan importante como la mismísima Coca-Cola. De hecho, gran parte de la economía de los países de Latinoamérica es informal, aproximadamente el 80%. Esto equivale a puestos de comida, carritos o tienditas, donde gran parte se maneja en efectivo y aportando a la generación de empleos y consumo local. Y como hemos visto en estos últimos días, algunos siguen en su negocio debido a que requieren el dinero. Pero como era de esperarse, la cantidad de clientes ha disminuido, por lo que ya no pueden adquirir la suficiente materia prima para poder seguir con su tienda o puesto, como son las tortillas, el aceite, etc. Adicional a esto, deben seguir pagando servicios como la luz, agua y gas, los cuales ya no pueden sustentar porque ya no cuentan con los mismos ingresos. Y al entrar en recesión y no contar con la misma cantidad de consumidores, muchas empresas se verán obligadas a detener su producción debido a la ley de la oferta y la demanda, la cual explica que si se tiene demasiada cantidad de un producto y este no se vende, entonces terminan bajando el producto de precio para que este se venda nuevamente hasta regularse. Pero esto no le conviene a muchas empresas debido a que tienen que pagar salarios, seguros y subastar material para producciones futuras. Al no contar con el capital suficiente, muchos empleados serían despedidos y tardarían mucho en encontrar empleo debido a que ni las pequeñas o medianas empresas cuentan con el capital suficiente para pagar un salario. Hemos de mencionar que este tipo de situaciones ya han ocurrido con anterioridad. La primera crisis económica mundial ocurrió en 1929 y fue precipitada por la caída de los precios de productos agrícolas en Estados Unidos en 1928, y comenzó con el hundimiento de la bolsa de Nueva York el 29 de octubre de 1929. A raíz de la crisis se modificó la legislación básica de la bolsa. Otra de las grandes crisis fue en 1973, debido a la guerra por el petróleo, lo cual provocó un incremento del crudo de $2.5 a $11 en 1974. Y la más reciente fue en el 2010, donde Estados Unidos sufre su mayor crisis financiera de la década, de 1930, consecuencia de una relajación en la evaluación del riesgo, la cual se contagia al resto del mundo, y el detonante fue el estallido de la enorme burbuja inmobiliaria, que reveló que los bancos habían extendido hipotecas basura a personas que no podían pagarlas, con la expectativa de que el precio de las viviendas siguiera subiendo. Como puedes ver, en ningún momento de la historia se ha presentado una crisis a causa de una pandemia, por lo que no sabemos a ciencia cierta si lleguemos o no a entrar en una recesión.
Lo que sí te podemos asegurar con certeza es que gracias a las nuevas tecnologías como chat, conferencias y home office, hemos podido mantener la economía más estable que crisis pasadas. Recordemos que en ese entonces el Wi-Fi era prácticamente escaso y la mayoría de los que tenían internet usaban una conexión que si en ese entonces vieras un video de Feedmasters, tardaría aproximadamente 1 hora en cargar. Y cuidado que no te descuelguen el teléfono porque si no te quedabas sin internet y tenías que volver a conectarte. Dale like a este video. Sin embargo, imaginemos que efectivamente entramos en recesión. ¿Cuánto tiempo nos tomaría salir de ahí? Cuando la reactivación económica hace que el PIB crezca y se salga de la fase de recesión, los efectos de esta sobre la economía pueden tardar en desaparecer, ya que viene precedido por una considerable depresión económica. De hecho, se estima que dicho crecimiento ha de ser superior a un determinado porcentaje que depende de la capacidad económica del país para crear empleo. Por lo que si para entrar en recesión toma alrededor de 6 meses, se estima que para salir de esta puede llegar a tomar el triple o cuádruple de tiempo. De la misma manera, el consumo no se reactiva inmediatamente, ya que este depende de la renta disponible de las personas, y esta no puede verse incrementada, bien porque no hay capacidad para generar empleo, o bien aún en el supuesto de que si se redujera el desempleo, los salarios no permitieran un aumento del gasto personal. De todas formas, pensemos que la actividad económica sigue un comportamiento cíclico y que tras un proceso de recesión más o menos prolongado, viene una recuperación económica que se acaba trasladando al resto de los elementos de la actividad del país y que supone una mejora de las condiciones de vida. ¿Crees que faltó agregar algo más? Mira otro de nuestros videos y suscríbete para más contenido. Esto fue Feedmasters y hasta la próxima.